El secreto escondido en el desierto. El sol caía sobre las dunas como un manto de fuego cuando Elías, un joven comerciante de Damasco, encontró al viejo rabino sentado a la sombra de una palmera datilera. Era inusual ver a alguien en esa región desierta, especialmente a un hombre de barba blanca y ojos que parecían haber visto pasar siglos. Elías, con su ropa polvorienta y su bolso casi vacío, no tenía nada que perder. «Pareces perdido», dijo el rabino sin levantar la vista del pergamino que tenía entre las manos. «No más que mi fortuna», respondió Elías secándose el sudor de la frente. «Los impuestos del sultán, los ladrones en el camino y la sequía de este año. Mi familia pasará hambre si no encuentro una solución». El anciano cerró el pergamino con cuidado, como si guardara un tesoro. Luego, con un gesto lento, señaló una piedra plana a su lado. «Siéntate. Si quieres cambiar tu destino, primero debes entender el de Moisés». Elías obedeció, intrigado. Conocía las historias del Éxodo, por supuesto, cada comerciante que cruzó el desierto las escuchó en las caravanas. Pero, ¿qué tuvo que ver un profeta de 3000 años con sus deudas? Cuando Moisés sacó a los hebreos de Egipto, comenzó el rabino, no solo se llevaron oro y plata. Se llevaron algo mucho más valioso, un sistema. Un código que transformó a los esclavos en una nación próspera en menos de 40 años. Elías frunció el ceño. ¿Un código? ¿Estás hablando de las leyes, los 10 mandamientos? El anciano sonrió, dejando al descubierto unos dientes amarillos por la edad. No solo leyes morales, jovencito. Hablo de las leyes de la abundancia. Moisés no solo liberó a su pueblo, sino que les enseñó a no volver a ser esclavos de la pobreza. Con un suspiro, el rabino extendió la mano y trazó líneas en la arena con una ramita seca. Imagínese, 600.000 hombres, además de mujeres y niños, deambulando por un desierto hostil. Sin cultivos, sin mercados, sin moneda. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo en apenas unas décadas se convirtieron en propietarios de tierras fértiles y ciudades fortificadas? Elías observó hipnotizado las marcas en la arena. Tenían un secreto, continuó el rabino. 3 principios que Moisés aprendió no en los palacios de Faraón, sino en las tiendas de los pastores hebreos y en los misterios que Dios le reveló en el Sinaí. Principios que incluso hoy en día aplican los judíos más sabios y que usted, si los comprende, puede utilizarlos para transformar su economía de ahora en adelante. El viento sopló borrando parte de las huellas. Y Laiche se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Primero, la ley del sagrado diezmo. El rabino levantó un dedo nudoso. Moisés ordenó a cada familia que apartara una 10ª parte de todo lo que recibía, granos, ganado e incluso monedas, y lo consagrara a Dios. Pero no fue un impuesto, fue un pacto. Al dar el diezmo, el hebreo reconocía que todo venía de manos divinas, y al hacerlo, abría las puertas para que llegaran más. No por magia, sino por disciplina. El que primero separa los diezmos, nunca gasta lo que no tiene. Y el que no gasta lo que no tiene, nunca se endeuda. Y Laiche sintió un escalofrío. Él mismo había hipotecado sus últimas mercancías para pagar los intereses de antiguos préstamos. Segundo, el año del perdón. El anciano dejó otra marca en la arena. Cada 7 años se perdonaban las deudas entre hebreos. Los campos descansaron. Los esclavos por deudas fueron liberados. Suena loco, ¿no? Pero fue pura genialidad. Al limpiar las cuentas periódicamente, Moisés evitó que la riqueza se concentrara en manos de unos pocos y que el pueblo se hundiera en ciclos de miseria. Hoy en día, a esto se le llamaría un reinicio estratégico. Un hombre sabio no carga con deudas eternas, negocia, renegocia o, si es necesario, comienza de nuevo con una mente libre. Elías tragó. ¿Cuántas noches había pasado en vela, torturado por la vergüenza de no poder pagar a sus acreedores? Y tercero, el rabino bajó la voz, como revelando un secreto prohibido, el pacto de trabajo y descanso. Moisés no inventó el sábado solo para orar. Lo creó para que el hombre dejara de ser esclavo del trabajo. 6 días trabajas, pero el 7º. Descansar. ¿Por qué? Porque un hombre agotado toma malas decisiones. Un pueblo sin descanso no innova, no negocia, no ve oportunidades. Los hebreos que salieron de Egipto no fueron los más fuertes, pero fueron los que trabajaron con estrategia y descansaron con propósito. El silencio se extendió entre ellos.
Elías se miró las manos callosas, marcadas por años de lucha sin rumbo. ¿Pero cómo aplico esto ahora?, murmuró casi sin voz. El rabino volvió a tomar el pergamino y lo desenrolló. Era un mapa antiguo con rutas comerciales que serpenteaban desde Damasco hasta Alejandría. Aplica el diezmo, aparta hoy la 10ª parte de todo lo que tienes, aunque sea poco, y guárdalo como semilla. No para gastar, sino para invertir cuando llegue la oportunidad. Luego acude a tus acreedores y proponles un trato, paga lo que puedas ahora, a cambio del perdón del resto. Muchos aceptarán, preferirán recibir algo que nada. Y por último, señaló una línea en el mapa, una ruta secundaria que evitaba las zonas más peligrosas, cambia de camino. Trabaja 6 días con total concentración, pero el 7º cierra tus libros, visita a un sabio, escucha historias, descansa. Porque es en los momentos de quietud cuando la mente ve lo que los ojos ocupados no pueden ver. Elías miró hacia el horizonte, donde las caravanas lejanas parecían hormigas moviéndose lentamente. De repente el desierto no parecía tan vacío. ¿Y si no funciona?, preguntó sin darse cuenta que estaba temblando. El rabino se levantó y se sacudió la arena de la túnica. Moisés también dudó al principio. Pero recuerda, no cruzó el Mar Rojo porque las aguas se separaron. Las aguas se separaron porque él dio el primer paso. Con eso el anciano se alejó, dejando atrás solo huellas que el viento pronto borraría. Elías permaneció allí por mucho tiempo, hasta que se puso el sol y aparecieron en el cielo las primeras estrellas, las mismas que, decían, habían guiado a los hebreos durante la noche. Cuando regresó a Damasco no tenía oro, pero tomó algo más poderoso, un plan. Y a veces eso es todo lo que se necesita para convertir el desierto en una tierra prometida. El plan y la primera piedra. Elías no perdió el tiempo. En un pequeño taller en la parte trasera de la sinagoga abandonada, donde aún persistía el olor a cera de abejas y pergamino viejo, extendió sus pocas pertenencias sobre una mesa de madera agrietada, un puñado de monedas de cobre, un mapa desgastado del desierto sirio y una lista de nombres, hombres y mujeres que, como él, habían sido expulsados de sus tierras o traicionados por promesas vacías. No fueron muchos, pero sí los suficientes para empezar. Esa noche, mientras los musulmanes pedían la última oración y los cristianos cerraban sus puertas por miedo a los ladrones, Elías llamó a la puerta de un orfebre armenio llamado Bartán. El hombre, de manos callosas y mirada suspicaz, escuchó en silencio mientras Elías hablaba de un lugar más allá de las dunas, donde el agua brotaba del suelo y las rutas comerciales aún no habían sido dominadas por los beduinos ni los otomanos. ¿Quieres que invierta mi oro en un sueño?, Bartán escupió en el suelo, secándose las manos en el delantal. No es un sueño. Es un cálculo. Elías desenrolló el mapa, señalando un oasis casi borrado por la tinta del tiempo. Si excavamos aquí, encontraremos agua. Si construimos aquí, controlaremos el camino entre Damasco y Bagdad. Y si tenemos suerte, los comerciantes pagarán más por la seguridad que por las especias. Bartán se ríe, pero era la risa de alguien que ya lo había perdido todo una vez y no tenía miedo de volver a perderlo. ¿Qué pasa si no hay agua? Entonces moriremos de sed como hombres libres, respondió Elías sin pestañear. Mejor que vivir como ratas en esta ciudad. El orfebre se miró las manos, marcadas por años de trabajo, y luego el mapa. Finalmente empujó una bolsa de monedas sobre la mesa. La mitad ahora. La otra mitad cuando veas la primera piedra del pozo. La caravana de los desheredados. 2 semanas después, una caravana de camellos flacos y carros de madera partió de Damasco. O antes del amanecer. No eran muchos, 12 adultos y 3 niños, además de Bartán, que había insistido en llevarse a su hija menor, Siranús, para que alguien herede algo más que deudas. Entre ellos se encontraba un exsoldado mameluco con una cicatriz que le partía el rostro por la mitad, una partera kurda que llevaba hierbas secas y cuchillos afilados, y un joven esclavo fugado de Alepo, cuyo verdadero nombre nadie conocía, pero que respondía a Isaac, ya que Elías le había puesto así en su prisa por partir. El desierto no los recibió con buenos ojos. Al tercer día, una tormenta de arena se tragó la mitad de sus suministros. En el 7º, el soldado mameluco casi mata a Isaac por un trozo de pan podrido, hasta que la partera kurda puso su cuchillo en la garganta del hombre y susurró: si lo matas, morimos todos. Elige. El mameluco escupió en el suelo, pero retrocedió. Elías, sin embargo, no apartó la vista del horizonte.
Todas las noches comprobaba las estrellas con un astrolabio robado a un comerciante veneciano, murmurando cálculos que nadie entendía. Hasta que en la 12ª noche, cuando incluso Bartan comenzaba a dudar, el camello de Ilaiche se detuvo abruptamente y se arrodilló en la arena. Aquí, dijo Elías bajando con dificultad. Excava aquí. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Siranús, sosteniendo el brazo de su padre. Porque ahí es donde dice el mapa. Y porque señaló al suelo, la arena está más húmeda. Nadie lo creyó. Hasta que después de 3 días de excavar bajo un sol implacable, la pala de Isaac chocó contra algo sólido. No fue roca. Era arcilla. Y cuando se lo quitó, un hilo de agua oscura y fangosa brotó entre sus dedos. Bartan cayó de rodillas. El mameluco rió por primera vez en años. La partera kurda tomó un puñado de agua y se la frotó en la cara, como si fuera agua bendita. Incluso los niños, que hasta entonces solo habían llorado de hambre, gritaron y hundieron las manos en el agujero, como si hubieran encontrado un tesoro. No es mucho, dijo Elías, observando el pozo poco profundo. Pero es un comienzo. La ciudad que no existió. En los meses siguientes el oasis se transformó. Primero fueron las tiendas de piel de cabra, luego las chozas de barro y paja. Los mamelucos, que se hacían llamar Naif, organizaban patrullas contra las incursiones beduinas, mientras que la partera, Leila, comerciaba con caravanas de especias, ofreciendo agua y sombra a cambio de cereales y telas. Isaac, cuyo verdadero nombre era Adem, aprendió a leer de Ilaiche y comenzó a registrar cada transacción en un libro de cuentas improvisado. Bartan, sin embargo, no vivió para ver la primera piedra de un muro. Una fiebre se apoderó de él en menos de una semana, dejando a Siranús como heredero de su oro y de su desconfianza. Mi padre decía que estabas loco, enfrentó a Elías una noche, mientras el viento aullaba entre las dunas. Pero también dijo que solo los locos cambian el mundo. Elías no respondió. En cambio, le entregó un pergamino con los nombres de todos los que habían ayudado a construir el lugar. Aún no tiene nombre. Siranús miró el periódico y luego las luces parpadeantes de las hogueras esparcidas por el campamento. Llamémoslo Nuevo Amanecer, decidió. Porque eso es lo que es. Elías sonrió. Por primera vez en años, no fue una sonrisa amarga. El precio de la tierra prometida. 3 años más tarde, Nuevo Amanecer era un punto en el mapa que los comerciantes mencionaban en voz baja, como si hablaran de un milagro. Tenían un pozo profundo, un mercado donde se comercializaba de todo, desde sal hasta seda, e incluso una pequeña mezquita y una sinagoga una al lado de la otra, porque a Dios, cualquiera que sea su nombre, le debe gustar la ironía, como dijo Leila. Pero la mayor ironía llegó con los otomanos. Un día, una caravana oficial se detuvo a las puertas del oasis, trayendo a un hombre con un turbante de seda y un decreto del sultán. Nueva Aurora ahora pertenecía al imperio. Sus habitantes podrían quedarse como súbditos y pagando impuestos. O podrían irse sin nada. Elías reunió a todos en la plaza central, donde del pozo todavía brotaba agua clara. Podemos luchar, dijo Naif, afilando su mano. Daga. No somos muchos, pero conocemos cada duna, cada escondite. Podemos negociar, sugirió Siranús, ya una mujer adulta con cicatrices solares en las manos. Ofrecer una parte de las ganancias. Siempre prefieren el oro a la sangre. Leila, sin embargo, fue quien dijo lo que todos pensaban. O podemos desaparecer. Esa noche, bajo la misma luna que había guiado a Elías años antes, desmantelaron sus casas. Solo se llevaron lo que pudieron llevar, los niños, los libros, las semillas y el astrolabio que los había guiado hasta allí. Antes de irse, Elías arrojó una antorcha al pozo y escuchó el silbido del agua apagar el fuego. Para que nadie más lo encuentre, explicó. Naif quemó los mapas. Siranús enterró el oro de su padre bajo una piedra sin marcar. Y cuando salió el sol, Nuevo Amanecer no era más que un puñado de ruinas cubiertas de arena, como si nunca hubiera existido. Pero no regresaron a Damasco. Se dirigieron hacia el este, donde las montañas tocaban el cielo y los ríos aún corrían libres. Porque, como había dicho el rabino años antes, la tierra prometida no es un lugar, es un paso. Y Elías, ahora con el pelo gris y las manos callosas, todavía tenía muchos pasos por recorrer. Los primeros meses fueron brutalmente tranquilos.
La caravana avanzaba lentamente como un animal herido, arrastrando consigo no solo el peso de las pertenencias, sino el peso de los recuerdos. Los niños, antes acostumbrados al murmullo de nuevo amanecer, ahora aprendieron a permanecer en silencio. La más pequeña, Liora, de solo 5 años, preguntaba todas las noches cuándo llegarían a casa, y Siranús, con dedos temblorosos, respondía que ya estaban en camino. El desierto dio paso a llanuras áridas y luego a colinas pedregosas donde el viento cortaba como cuchillas. Fue allí, entre rocas grises, donde estalló el primer conflicto. Elías, que lideraba el grupo con silenciosa autoridad, insistió en pasar por un estrecho desfiladero, argumentando que así acortaría el viaje en días. Naif, sin embargo, estudió el cielo y las marcas en el suelo, señales que solo él, tras sus años de comercio entre Irak y Persia, reconocía. «Hay lobos en estas tierras», advirtió, señalando unas huellas casi borradas. «Y peor, hombres que cazan como lobos». Y Laiche no discutió. Él simplemente asintió, pero sus ojos por un momento brillaron con algo que no era acuerdo. Esa noche, mientras los demás dormían, él se alejó del campamento con el astrolabio en las manos. Siranús lo siguió en silencio, envuelto en un chal gastado. «No confías en él», dijo, no como una pregunta sino como un hecho. Elías suspiró pasando sus dedos por el frío metal del instrumento. «No es desconfianza. Es miedo. Miedo a que si dejamos de temer a cada sombra, nunca llegaremos a ninguna parte». Siranús no respondió. En lugar de eso, tomó su mano y la presionó contra su propio vientre, donde estaba creciendo una nueva vida, aún invisible. Elías entendió. Después de todo, el miedo también podría ser una guía. Cruzar las montañas fue una prueba de fe y resistencia. La nieve cayó inesperadamente, cubrió los caminos y obligó al grupo a refugiarse en cuevas húmedas. Las semillas, guardadas en bolsas de cuero, comenzaron a pudrirse. Una mañana, la pequeña Liora se despertó con fiebre, los labios agrietados y los ojos vidriosos. Naif, que conocía los secretos de las hierbas, preparó una infusión de corteza de sauce, pero le temblaban las manos. «No tenemos más tiempo», murmuró Elías, mirando al niño jadear. «Tenemos que bajar. Ahora». El grupo se dividió. Algunos querían esperar a que pasara la tormenta, otros, como Siranús, insistieron en seguirlos. Fue entonces cuando el silencio fue roto por un sonido lejano, campanas. No el repique solemne de mezquitas o iglesias, sino un tintineo agudo, casi infantil. Y Laiche levantó la mano pidiendo silencio. El sonido procedía de más allá de la curva de la montaña. Con cautela avanzaron hasta encontrar un valle estrecho, escondido entre picos. Abajo, donde la nieve se derretía formando vetas plateadas, había un pueblo. Casas de madera y piedra, de ellas sale humo. Las chimeneas, los niños corriendo entre las gallinas. Y en el centro un pozo de piedra con una rueda hidráulica que gira lentamente. Nadie los vio llegar. Elías sostuvo el brazo de Naif antes de que gritara pidiendo ayuda. «Espera», susurró. «Primero observamos». Durante 3 días se escondieron en las alturas, estudiando los ritmos del lugar. Vieron mujeres tejiendo fuera de las casas, hombres reparando arneses, ancianos contando historias bajo una higuera nudosa. No había soldados ni banderas hachemitas o mongolas. Solo gente. La 4ª noche, cuando la luna estaba alta, Elías descendió solo. Solo se llevó consigo su astrolabio y un puñado de semillas de granada, las últimas que le quedaban. Se detuvo frente al pozo, donde una mujer de cabello gris llenaba una jarra. «¿Agua para un viajero?», preguntó en un árabe vacilante. La mujer lo miró largo rato como si sopesara sus palabras. Luego, con un gesto, señaló al lanzador. Mientras Elías bebía, ella señaló el instrumento que tenía en las manos. «¿Es esto para medir el cielo o los corazones de los hombres?». Y Laiche sonrió por primera vez en meses. «Ambos, tal vez». Ella asintió como si esa respuesta fuera suficiente. Y cuando le ofreció las semillas, la mujer las tomó y las examinó a la luz de la luna. «Granadas», dijo. «Aquí no crecen». «Entonces plantaremos otras cosas», respondió Elías. Pasó el invierno y con él la fiebre de Liora. El pueblo, que se llamaba Darech el Camino, en un idioma antiguo, los aceptó sin cuestionar.
Naif abrió un pequeño taller de reparación, donde reparaba de todo, desde sandalias hasta sillas de montar. Siranús con sus hábiles manos, tejía alfombras que las mujeres del pueblo cambiaban por leche y pan. Elías, a su vez, se convirtió en el guardián de las historias. Por la noche, bajo las estrellas, hablaban de nuevo amanecer, de Damasco, de los desiertos que habían atravesado. Y aunque nunca mencionó el oro enterrado ni los mapas quemados, los niños escucharon con los ojos muy abiertos, como si esos informes fueran semillas plantadas en sus mentes. Pasaron los años. Liora creció y su risa resonó por el valle como una campana. Naif, ahora con la espalda encorvada, enseñó a los jóvenes el arte de navegar por las estrellas. Siranús dio a luz a un niño, al que llamó Amán, seguridad, en memoria de lo que habían perdido y lo que habían encontrado. Y Elías, con el pelo blanco como la nieve de las montañas, todavía llevaba el astrolabio, aunque ya no lo utilizaba para guiar los pasos, sino para recordar. Una tarde, mientras contemplaba la puesta del sol detrás de los picos, Liora se le acercó. «Abuelo», preguntó apoyando la cabeza en su hombro, «¿estamos ahí?». Elías sonrió, pasando sus dedos por el desgastado metal del instrumento. «Llegar no es un lugar, pequeña mía. Es saber que mañana podremos continuar». Y cuando la primera estrella apareció en el cielo, supo que dondequiera que estuvieran, finalmente estaban en casa.